Entonces, de esta manera es que yo puedo trabajar con la tabla. Esta sería la respuesta al problema. En set table. Y ahora si yo quiero ponerle un poco de apariencia, podría utilizar CSS, pero para que me entiendan, le puedo poner un borde de 1. Y ahora, cuando lo hago coser, me va a aparecer como un borde de 1. Conociendo bien CSS y las propiedades, ya le podría dar una apariencia mucho más bonita. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Han podido hacer? ¿Quiénes están? A ver si... Vamos a aprender una utilidad que tiene esta que lo hace muy bueno. Yo he compartido mi pantalla, pero cualquiera de ustedes también lo puede hacer. A ver, vamos a ir uno por uno para que ustedes me compartan lo que están haciendo. A ver, James, ¿me escuchas, James? Bueno, aquí quién nos ha compartido. Nos ha compartido Felipe Flores, ¿no? Y ahí está, y ya ha salido muy bien. Ya, déjanos de compartir. Ahí mismo está, dejar de compartir. James, ¿me escuchas? No me escuchas, James. Este Galaxy J Prime, ¿quién será? Obviamente está desde su celular. Tiene que estar desde su máquina para compartir pantalla. Mauricio, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí. Está muy bien. Ahora hay una cosa muy interesante en este Zoom. Hay un botoncito ahí arribita, andate con el mouse y dice dar control remoto. Control remoto dice. No, después de que me compartes. Compartime otra vez, Mauricio. ¿Ya? Sí. Y arribita te vas, más arriba, más arriba, más arriba, y te va a aparecer ahí varias opciones y ahí dice, del Zoom te va a aparecer unas opciones y ahí me dices control remoto y me das a mí. Ahora yo estoy manejando, ya me ha dado él el permiso, entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, aquí te has equivocado, esto debería ser, debería comérmelo. De tal manera que yo puedo ahora trabajar sobre la máquina de Mauricio. Es una de las utilidades que nos da este Zoom y podría yo ayudarles si tienen algún problema de este tipo, ¿no? A ver, ¿quién más? Rosa, ¿puedes compartir tu pantalla? Rosa. Dari. Dani. Ya muy bien. No dejas de compartir. Déjame de compartir. Dejar de compartir, dice. Bueno, nosotros seguiremos con nuestra... más o menos se entiende hacia dónde quiero llegar yo con esto del PHP, ¿verdad? Entonces, si ya nos vamos a las cosas de PHP, vamos a tener variables, donde una variable, ya saben, que se declara de esa manera. Otras cosas importantes, comentarios, muy parecido al C, que sirve para poner comentarios al código. Ustedes saben que el comentario ayuda al programador. ¿Qué cosas más tenemos? Es decir, yo no les puedo enseñar a programar en esta materia. Ustedes ya saben lo que es una suma, de esta multiplicación, división, módulo. ¿Qué es el módulo, Sergio? ¿Qué es el módulo? El módulo es el residuo de una división. Muy bien. Y tenemos los operadores relacionales que son igual, distinto, menor, mayor, es decir, es igual que C. Y los operadores lógicos es, digamos que una diferencia
una diferencia en PHP es que además de tener el ampersand para el i, también se puede utilizar el and. Y para el or, en vez de utilizar eso, también se puede utilizar el or. ¿Sí? Esa es una marcada diferencia en cuanto a C. Y también tenemos esto, ¿no ves? De igual, asigna, cuando yo le pongo el más por delante, es como decir A igual a A más, ¿no? El menos par. También puedo utilizar más plus y menos menos, ¿no? Que son cosas que ya las han. Entonces, están llegando a un punto que ustedes necesitan una deferencia para poder hacer las diferentes acciones de PHP, porque ustedes programar ya saben. Por ejemplo, si yo les diría calcular el valor de dos números, ¿qué harían ustedes? Si A es mayor que B, entonces el mayor es A. Caso contrario, B es el mayor. ¿Sí? Cosas por el estilo. O si quiero utilizar el famoso switch, tengo aquí, ¿no? La posición es arriba. Si la posición es arriba, entonces imprimir la variable contiene un valor arriba, abajo, etc. Es decir, que no va a variar nada de estas cosas. Simplemente la recomendación que les haría es que no se olviden de poner el pesos para continuar, ¿no? Para continuar. Los bucles tampoco van a variar. Ya hemos visto un bucle que es el for y también existe el bucle while. Y bueno, entonces hacer aprendido en Info 1, por ejemplo, ¿no? Solo que ¿dónde estamos programando? ¿Qué se llama el capítulo, si quiere? Volvamos al capítulo. Programación del lado del servidor. Estamos programando en el servidor. ¿Y cómo haría yo para recibir datos? Porque fíjense que yo no he calculado el mayor de dos números, sino he calculado el mayor de dos números, pero ya determinados como constantes. ¿Esto es por qué? Porque esto funciona en el servidor, ¿no ve? Yo no puedo hacer aquí scanf como haríamos en C, porque estoy en un proceso servidor, ¿se entiende? El scanf sirve cuando estoy en un solo equipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cliente me va a tener que pasar esos datos. Por eso, primero vamos a trabajar con constantes. Lo que no quiere decir que no funcione después recibir con variables introducidas por el usuario. Pero si se dan cuenta, el cliente es el que va a tener que mandar los parámetros. Eso se conocen con el nombre de parámetros. Bueno. No, disculpar, estoy con algunos problemas con mi celular. O sea, y si no pongo el celular, se va a... ¿no? Eso. Y el resto de las cosas siguen como todo lo normal que es, ¿no? Otra de las cosas importantes que tenemos que aprender es el manejo de arreglos. El arreglo se define así en PHP. Nombre del arreglo matriz igual a array. Y podemos asignar de varias maneras. Puedo asignar todos los valores del arreglo en una sola instrucción. Por ejemplo, la instrucción vocales igual a array, a, e, i, o, u. Y después podría acceder a vocales en su posición 2 con corchetes, imprimir, operaciones que se usa con los arreglos. Como ustedes saben, en PHP no se definen los tipos, entonces no es necesario decir este arreglo de qué es. Pero lo más interesante es que el arreglo en sus diferentes posiciones pueden ser de diferentes tipos. Es decir, que por ejemplo el arreglo en su posición 0 puede ser un entero, en su posición 1 puede ser una cadena, en su posición 2 puede ser real. Eso es porque PHP, como habíamos visto, no es tipeado, no es como C, que nos obliga a que el arreglo sea de un solo tipo. Esos serían los arreglos en PHP. Y
Esa sería una manera de asignar valores a las reglo para que automáticamente las vaya cargando en la posición que continúa. ¿Qué quiere decir esto? Que ciencias en su posición, cuando pongo así, ¿en qué posición va a poner? El primer elemento lo va a poner en la posición 0. El segundo elemento le va a poner en la posición que le sigue, es decir, en la 1. Y el siguiente elemento lo va a imprimir en la siguiente posición. Tampoco en PHP se dice cuántas posiciones va a tener el arreglo. Tampoco. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, ¿y qué utilidad tendrá los arreglos? Y no existen matrices en PHP como matrices, sino que tenemos arreglos de arreglos. ¿Qué significa eso? Que no se utiliza la coma, sino que en la posición 0 del arreglo puede haber otra dimensión más que sea 0, de tal manera que ese sería el equivalente a una matriz. De tal manera que la matriz sería, por ejemplo, matriz en su posición I y J. ¿Qué quiere decir? Dentro de la posición 1, el subarreglo 1. Al final llegamos a lo mismo. ¿Sí? Veamos un ejemplito ahora para que sea más claro todo esto, de cómo se manejarían el tema del ciclo for each. He escuchado hablar del ciclo for each, lo han visto en algún lenguaje, es un ciclo moderno que trabaja de una manera muy diferente al for y al while. El for each, ¿lo han visto en algún lenguaje? Yo lo vi en Python, Inge. Sí, está muy bien. Y si lo hemos visto en otro lenguaje, ¿qué hace el for each? Es muy interesante. Lo que hace es recoger automáticamente todo el arreglo. ¿Se entiende? Recoge automáticamente todo el arreglo. Es decir, que no necesito saber el tamaño del arreglo de ingeniero. Sí, no necesitas saber el tamaño del arreglo para utilizar el for each. Solamente dices, hay dos sintaxis del for each. Pones el nombre del arreglo en PHP, ¿no? Después pones la palabra as elemento. ¿Qué significa esto? Que dentro del ciclo, en cada iteración, va a sacar un elemento del arreglo y lo va a convertir en un elemento que se llama, en este caso, elemento. ¿Sí? Ya está. Y una segunda variante es que se pone for each, se pone el arreglo as, y se pone el índice, este signo que es igual y mayor, y el elemento. ¿Sí? Vamos a ver tanto el ejemplo vocales como vocales. ¿Sí? Lo voy a abrir aquí vocales. Es lo que les decía. Esto pertenece a HTML4. ¿Sí? Ahí están las vocales, A, E, O, U. Y lo que les decía, ¿no? For each y el elemento. Por si acaso, el print es equivalente al hecho, ¿no? Es cuestión de gustos, pero no sé por qué se utiliza más hecho que print. ¿No? Voy a hacer coser vocales y voy a hacer coser vocales 2. Vocales 2, ¿no? Y en vocales 2, fíjense que además de obtener el elemento, voy a obtener el índice. Hago coser. Vocales. Y me imprime A, E, O, U. ¿Y cómo impreso A, E, O, U? Es decir, que es equivalente al ciclo for. Sí. La diferencia es que yo no necesito saber en el ciclo for, fíjense, en el ciclo for que está aquí abajo, necesito saber el tamaño del arreglo.
y en cada recogida yo imprimo el arreglo en una posición determinada. En cambio aquí no. Simplemente digo que en cada iteración saca un elemento y lo cambia y lo pone en la variable elemento. Y ahora cuando veo vocales 2, y esto ya no puede hacer el ciclo for, va a decir A es el primer elemento, su índice es 0. E es el segundo elemento y su índice es 1. Y así sucesivamente, de tal manera que en cada ciclo puedo obtener el índice y su elemento. ¿Sí? A ver, este vocales 2, cópienlo y háganlo coser ustedes. Estas cosas se aprenden haciendo, no hay otra. No se olviden siempre trabajar en la carpetita que hemos estado trabajando dentro de XAMPP, de HTDocs, desarrollo web, sus iniciales, y se tienen que crear la unidad 3 y ahí para estar más ordenados. Como quien van copiando, yo les voy a contar malas anécdotas de Zoom. Como el Zoom se habilita el micrófono mientras, a veces automáticamente, una vez estábamos en una clase y uno de los alumnos ha empezado a zoncar. Todos nos hemos dado cuenta que estaba con su Zoom, pero se había dormido. Cuidado de cesar su micrófono para que no nos demos cuenta de esos detalles. ¿Ya? Entonces, este ciclo for each es muy útil en PHP. Muy útil. Y la gran ventaja del for each, a diferencia de un ciclo for, es que no necesito saber el tamaño de las reglas. Automáticamente él va a coser hasta que se acaben los elementos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, cópienlo. Como les digo, también lo voy a dar. Y finalmente también se puede imprimir con printf. ¿Sí? Printf. Aquí hay un ejemplo de utilizar printf, que es para, si ustedes se acuerdan en C, printf es para darle formato. Por una parte pones el, entre comillas, lo que quieres imprimir y después vas poniendo esto que es pesos S y toma el valor de estas variables, ¿se acuerdan? ¿No? Así funciona en C. De tal manera que aquí voy a imprimir C. Sí, bueno, finalmente para acabar hoy, realmente hay muchas cosas que avanzar, no vamos a avanzar más, ya hemos visto lo básico de PHP. Una de las cosas que siempre se necesita hacer en cualquier lenguaje de programación es manejar las cadenas. ¿Qué quiere decir? Necesito invertir una cadena, necesito sacarle espacios, sacar los primeros caracteres, es decir, sobre la cadena de caracteres hacer una serie de operaciones. ¿Sí? En este caso, para eso tenemos varias funciones en PHP que nos ayudan a este cometido. strlen, por ejemplo, nos devolverá la cantidad de caracteres que hay. Explode nos devolverá nos explotará una cadena de caracteres en un arreglo de caracteres separados por lo que ustedes digan. STR nos permitirá de una cadena de caracteres sacar de un determinado espacio una determinada cantidad. Chop elimina los saltos de línea finales y STR post nos permite buscar dentro de una cadena otra cadena. Y finalmente STR replace nos permite reemplazar las cadenas. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplito cadenas. Lo tengo y es bastante básico. Para que vayamos entendiendo cómo funciona esto de las cadenas. Aquí estamos en C, XAMPP, HTDocs.
el año pasado. Y aquí tengo las cadenas. Lo voy a copiar a mi directorio de este año. Que nos permite hacer las cadenas. Estamos. Entonces, lo que corresponde ahora es hacerlo coser. Voy a la unidad 3 y voy a ver las cadenas. Dice, esto es una prueba 8 por 5, 40, una iguales, un pez rojo con un ojo es la hierba. Si vemos, el código fuente, si vemos el código fuente de mi, fíjense, cuando yo pongo mi cadena, pongo str length de 1, 2, 3, 4, 5, me imprime el 5. Ya se entiende lo que es la longitud, ¿verdad? Cuando yo le digo explode, esta es una prueba, esta cadena se convierte en un arreglo, ¿sí? Y este arreglo, como es un arreglo, yo lo puedo recoger con el for o con el for each de 1 hasta 5 e ir imprimiendo sus diferentes posiciones. También podría imprimir el resultado, ¿no? 5 por 8 por 5 igual, lo que les había mostrado hace rato. D, ¿no? Aquí vamos a imprimir, coma, 8 por 5. Ese sería el printf para imprimir con formato. Después dice, hecho resultado, te imprime el resultado. Y tenemos el substr. Fíjense que la cadena dice, devuelve una cadena de otra. Desde la posición 9, 3 elementos. Contemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 elementos. Entonces lo que nos saca es la palabra una. Y chop lo que hace es imprimirnos n. ¿Se acuerdan que cuando imprimían en C, este carácter n le daba un salto de línea? Chop lo que va a hacer es quitar saltos de línea. Y finalmente, str post, ¿no? Dice, busca la palabra dentro de la frase. Entonces, ¿qué va a buscar? Palabra dentro de esta cadena. Y si te das cuenta, en la posición 9, si se dan cuenta, es que existe esa cadena. Finalmente tengo el reemplace, verde por rojo en esta frase. Un pez de color verde como verde es la hierba. Un pez de color rojo como rojo es la hierba. ¿Se han dado cuenta que el verde lo ha cambiado por rojo? Bueno. Entonces, de esta manera es que tenemos las funciones que nos van a permitir manejar cadenas. Ahora, en el poco tiempo que nos queda para el Zoom, vamos a hablar de la tarea. Porque estas cosas, como les había dicho, se aprenden haciendo. Hasta ahorita ya, Inge, sí, y tal vez muchos de ustedes me hayan podido entender. Los que no, va a quedar grabado para que puedan volver a repasar. Y lo más importante es entrar a poder hacer esto práctico, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a insistir con hacer la tarea. Además que las tareas están un poco desactualizadas porque siguen con las fechas del año pasado. Ahora las vamos a actualizar. ¿Sí? Los que hayan entrado, este es nuestro sitio del campus. Ahí está el software, ahí está el curso de JIT, algunas cosas, y aquí tenemos esta tarea, ya no existe esta gestión, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es, tenemos ya 3 tareas, ¿no? Sí, tenemos la tarea 1, que es la página web sobre ti. Esta es la tarea número 1.
Y obviamente esto está mal. Esto no es la correcta, ¿no? Como, como hemos estado trabajando, esto se trabaja con el GitHub, ¿no ve? El GitHub. Desarrollo web y sus iniciales, si se acuerdan, era, ¿no? Nos vamos a poner ahora hasta, para que no haya problemas, en realidad solamente para que lo tengan hasta hoy, ¿no? Esta sería la primera tarea. ¿No? La segunda tarea es la misma tarea, pero con este tampoco ya existe. La tarea número 2 es la web personal utilizando CSS, ¿no? Entonces, se los voy a poner la tarea número 3. Esto ya se acaba en un minuto. Revisen el eCampus, que van a hacer unos ejercicios básicos en PHP para ver cómo estamos entendiendo